¿Escuchándome bien ahora? Sí, ahora sí. Vale, ya estoy grabando y ahora conecto Facebook y empezamos. Se conecta en directo. Muy bien, pues ya estamos aquí. Hola Chulis, hoy estamos otra vez aquí, sábado por la tarde, ya va siendo algo habitual en este confinamiento. Y bueno, hemos tenido a Marc Ambroyer, hemos tenido a Sabrina Sánchez y hoy, como ya venimos anunciando, tenemos a Verónica Arauzo, que le damos la bienvenida. Hola Verónica. Hola, Tina, muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias a gracias. ti, muchísimas gracias a ti, Verónica, de verdad, por tu tiempo, por dedicarnos un ratito y para hablar de algo que yo considero que es súper interesante y que yo creo que la gente tiene que saber y que es algo muy necesario, ¿no? Porque tú tienes, bueno, si la gente mete tu nombre en, en internet, Verónica Arauzo, Verónica con K, puede ver lo que esta mujer hace y que es algo impresionante, ¿no? Entonces, con lo cual, tenemos hoy una invitada, yo creo que es una invitada de lujo y bueno, yo creo que nos va a dar una visión muy buena sobre este tema de la prostitución, ¿no? Ujú. Vamos a empezar con la primera pregunta que es casi obligada. Vamos a ver, tengo aquí todo preparado. Bueno, decir que como preámbulo también, como presentación de Verónica, que aparte de que empezaste el trabajo sexual a partir de 1989, ¿no? Y que enseguida te uniste al sindicalismo en el sindicato Unión Sindical de Trabajadoras del Sexo, que está integrada, ¿no? Corrígeme si me equivoco, ¿eh? En la Intersindical Alternativa de Cataluña. Vale, Tina, vamos a poner los puntos porque es verdad que como activista llevo muchísimos años, he tocado diferentes frentes. Me tiro al activismo desde 1999 con antiglobalización en Barcelona. Comprendo que las fronteras que se imponen a las personas trans, tanto sociales como culturales, como laborales, se interponen a muchos colectivos sociales, entre ellos ya no solamente la gente migrante, la gente con diversidad funcional, gente en sistemas de exclusión social, trabajadoras y trabajadores sexuales, un montón de gente que queda en los márgenes. Y es cierto que la información que tenemos en que yo he colaborado con Unión Sindical de Trabajo Sexual de la IAC, es cierto que he colaborado, más no he pertenecido plenamente, sino que colaboro con este proyecto. La Unión Sindical de Trabajo Sexual es un proyecto en la cual diferentes secciones sindicales de sindicatos hermanos de la Intersindical Alternativa a nivel nacional y otros sindicatos de un corte de lucha de clase y anticapitalista, perdona, y de reflexión del sistema, se aunan sus secciones sindicales fuera de los sindicatos en ese proyecto de unión sindical para debatir entre todas las personas que ejercen trabajo sexual cómo poder dar una respuesta a la situación de nuestro ejercicio. Esta es la Perfecto. parte. Ahí es donde esta unión pertenece ese proyecto a la Intersindical Alternativa Catalana, proyecto que nace en junio del 2018. Es la primera sección sindical creada en España después de la Guerra Española, porque ya hubo una primera en el año 36 en Barcelona, unas secciones de trabajadoras sexuales que no se pudieron crear un gremio específico, sino que se afiliaron al metal o espectáculos en el año 36 a través del CNT en Barcelona. Yo, como Verónica activista desde la acción sindical, es cierto que en un pequeño grupo de trabajadoras sexuales independientes nos hemos sindicado dentro del CNT, o del Sindicato de Oficios Varios, de la CTA en Barcelona. Para aclarar un poquito, porque cuando hablamos de, para quien no lo sepa, sobre todo, para quien no lo sepa, hablamos de sindicalismo para trabajadoras sexuales. Eh,
no está reconocido dentro del sindicalismo convencional los derechos, el reconocimiento, la lucha de los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. La figura jurídica legal de la trabajadora sexual o prostituta, refiriéndose a la persona que ejerce desde un modo autodecidido, utilicemos una definición más correcta, de un modo autodecidido, no tiene una estructura, dentro de los sindicatos no están comprendidos como este sujeto con derecho, por así decirlo, a tener una sindicación, porque el ejercicio como tal no está reconocido. Una cosa distinta es el usufructo de crear un espacio que facilite la negociación entre clienta y trabajadora. Eso es los casos de los locales de alterne. En el caso de lo que fueran, por ejemplo, las casas de ejercicio, nos encontramos con dos variedades que también encontramos en los locales de alterne, que son las que hacen un trabajo ilegal al proxetinizar legislativamente el cobrar un porcentaje de cada servicio a las trabajadoras sexuales a cambio de una prestación de espacio, publicidad y gerencia de la clientela, y las que alquilan el espacio sin intermediar, facilitan el espacio donde la trabajadora puede ejercer sin intermediar con el ejercicio de la trabajadora. Entonces ese otro sujeto, digamos, no comete delito, más si está en la misma tesitura jurídica legal que es la trabajadora sexual. Al no estar reconocida ella como propia empresa o, en mi caso personal, ha de ser como personal o cooperativas horizontales. Pero bueno, volvamos. Al no estar reconocida como una persona que puede generar autoempresa y necesita un espacio donde ejercer, por ende alquila esa habitación, esa casa que alquila la habitación también es un sujeto que no comete un delito legal, tipificado un delito penal, ¿vale? Pero no está reconocida ese ejercicio tampoco, no está regulada las casas donde las trabajadoras podrían hacer y donde podrían ejercer y el reconocimiento del mismo. Dentro de Luego, todo, te luego termino. hablaremos, Ujú. Verónica, de esa de regularización y Vale. más cosas, ¿no? Ujú. Pero bueno, quería puntualizar esto, ¿no? El por qué, ¿no? Pero me gustaría también empezar hablando de un poco del contexto social y también incluso el contexto que vivimos actualmente con este confinamiento, ¿no? Desde la era de Internet que empezó y toda la era de Internet, ¿de qué forma ha condicionado o ha perjudicado Internet para el negocio sexual? Bien, sí que es verdad que ahí es donde te vienen, mira, qué puta madre esta que, perdón por el horario infantil, pero empecé en el 89 con No te teléfono preocupes, que fijo. el público no es infantil. Empezar en el 89 con teléfono fijo y anuncio de prensa como máxima divulgación, a tener que interactuar sí o sí con las estructuras de las redes sociales y el Internet, realmente ha dado un gran cambio en nuestro modo de interactuar a la hora de oferta-demanda. Cómo nos ofertamos y recibimos, interactuamos con nuestra clientela. Lo ha cansado mucho, no voy a decir que no, y yo creo que aquí muchas de las compañeras que ejercen, ya sean trans o cis, se sentirán súper identificadas si vienen de una época, es muy cansino, porque antes los Bayer los veíamos definidos en un coche aparcados, ahora ya es horrible la de, la de sexting, que tenemos que aguantar y mándame la foto y no sé cuánto, todo para que salga una grandísima manopla el sujeto y no termine nunca contratando nada, y el desgaste que supone también esto, no voy a negarlo también. No solamente ha cambiado también el modo de interactuación mucho o generado nuevas vías de interactuación a la hora de ofertarte como trabajadora y filtrar qué tipo de clientela te interesa, sino que también ha cambiado el que antes ha cambiado mucho el cómo también nos publicitamos, nos comercializamos y ofrecemos nuestros servicios. No quiero decir con esto que nosotras hayamos creado todo el imaginario. Yo creo que nosotros tenemos una desgracia, que es el hecho de que estamos compitiendo contra esos sujetos que sí que se han reconocido
dentro de lo que llamaríamos el mundo de la prostitución, esos sujetos que sí han empezado a poder, después de generar economía en locales de alterne, generan casas y las casas también empiezan a mostrar un imaginario de cómo venderte a nivel de texto, a nivel de imagen, a nivel de tags para buscarte y todas estas cuestiones. Mm. Nosotras ahora teníamos, antes no teníamos este otro sujeto que interactuaba directamente en un mismo plano con nosotras como independientes, que serían las casas, que utilizan el porcentaje y crean la publicidad y el modo, y en esta casa se hace esto, en aquella no, pim pam, Claro. sino que además, claro, en esta toda realidad nosotras tenemos voilà, volvemos a repetirnos, a republicitarnos, a vendernos. Yo creo que el problema que nos encontramos bajo esta tesitura que me estás poniendo a decir, la diferencia, podría ser realmente, Tina, en el que nuestra comercialización viene mucho marcada, va marcado mucho el paso a través de empresas que pueden crear mucha más marca de publicidad y indirectamente como leerlas, repetimos el imaginario colectivo. Que creo que... Esa es una de las pegas. Bueno, supongo que también el exponer, no será lo mismo exponerse pues, en la calle o en un club que exponerse en internet, ¿no? También supongo que habrá habido una contraprestación un poco más positiva en ese sentido, ¿no? También. Bueno, en este imaginario yo no puedo negar, y de hecho, por ejemplo, para mí es una vía que siempre existe en algún momento dado, que yo puedo ser una trabajadora sexual trans, una trabajadora sexual trans de calle, desde Rubén Darío en el 89, luego Barcelona, Francia, claro, hay tal vez, Tina, creo que el problema que hay es que las que hemos ejercido de trabajo sexual de calle, primero por un lado, no necesitamos otra cosa más que nuestro propio cuerpo, el momento y el lugar habitual donde se tenga la clientela. Ujú. Llegar a pactar nuestros precios. Precios que se han visto tirados en el auge de las casas cuando han empezado las normas de Claro. civismo que atacaban a las trabajadoras sexuales, que obligaban a tener que pactar con muchas casas al 50%. Cada vez que viene una ley civismo o cada vez que nos viene un problema en el cual la trabajadora de calle ya no puede funcionar, tiene que utilizar otra estructura para poder trabajar, nuestros derechos se ven un poco cuarteados. O sea, ya esto ya podemos saltar al COVID, lo que va a ser para la gente que está habituada a tener que trabajar en la calle, lo que va a poder ser hasta cuándo vamos a poder ser libres de poder ir a trabajar a la calle, que es completamente complicadísimo en esta circunstancia, y nos vemos abocadas a tener que, una vez que se levanten las vedas, lo primero que van a poder producir son las casas libremente, vamos a tener que pactar con ellas, ¿no? Es como, Y no. pactar con ellas no es nada fácil. Bueno, porque la explotación está ahí, ¿no? Te quería hacer una serie de preguntas, porque la primera sería, o sea, muchas veces, para quien nos está escuchando también, bueno, que nos esté escuchando, que estoy viendo aquí en la cámara, que hay bastante público, quien quiera hacerle una pregunta a Verónica Arauzo, que se la puede hacer, que yo lo estaré viendo por aquí y se la trasladaremos. Ay, Ella está dispuestísima y sin pelos en la lengua para poder contestar. Y entonces una pregunta que me llama mucho la atención desde siempre y que siempre se dice, ¿no? Cuando se habla del trabajo sexual, cuando se dice que se cataloga el trabajo sexual como en parte una labor social. ¿Cómo podríamos explicar esto? ¿En qué consiste esa labor Bueno, social? claro. Tenemos 20.000 compañeras que lo pueden definir de varias maneras. No voy a negar que llevo muchos años luchando por el reconocimiento de este ejercicio desde un ámbito en el cual la gerencia a terceros es un sujeto que no existe, porque comprendemos que toda esta violencia imaginaria de coacción, tráfico, prostitución forzada necesita de estructuras, necesita una gerencia a terceros. Entonces, si eliminamos este sujeto, creo que podría ser como una solución muy interesante. Pero unando el punto referente más dit a la trata, vuelve a ser... No, al tema del trabajo, o sea, ¿en qué sentido, o sea, cómo podemos explicar
que es un trabajo, el trabajo Bien, sexual se le bien. cataloga como una labor social. Bien, dentro de poco espero que se vaya a liberar Nuria Well, creo que es una maravillosa documentalista y una gente que hace bastante trabajo. Hay gente que ha estudiado arte, ha estudiado documentales y creación de cinematografía y he utilizado ello para hacer denuncias. Hay un docu que saltará dentro de poco en la cual es una perspectiva donde podemos ver cómo contestan las trabajadoras sexuales de cómo son los clientes cuando vienen, ¿no? Sí que es cierto que en ese documental, que es como una hora y poco, donde hay diferentes compañeras en diferentes compañeras de calle, compañeras de casa, que van contando sus respuestas en el imaginario del cliente, creo que contestaría mucho esto si ya antes lo hubiéramos visto para poder comprender. A medida que nos hacemos una sociedad más hipercapitalista, más hipertecnologizada, más hiperindividualista, al mismo tiempo, como seres humanos, necesitamos un contacto. Yo no Mm. voy a defender el señor que tiene una mogollón de pasta y que tiene un problema de business porque está entre Singapur, Japón y su puta madre y no tiene tiempo para echar un polvo. No, no voy a hablar de estas que acoquinen. Lo que sí puedo hablar es que hay un montonaco de gente de una situación muy precaria que le cuesta cada vez mucho más tener relación directa. Algo tan simple como era salir a ligar se está convirtiendo en un grandísimo problema. Por otro lado, se está potenciando un mogollón de redes de contacto libre donde no hay una afectividad, donde el contacto es animal, como puede ser el tiquití, pa, 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 pum, pum, Ujú. pum. Todas conocemos, que buscamos las Hablamos fotos, de Tinder, seleccionamos. Tinder, todas estas. Dilo tú, hermana, yo soy narcisista. Y todo ese tipo de redes lo que hacen es un consumo inmediato de sexo sin haber nada. De esto puede haber la posibilidad y la fantasía de mucha gente de generar unos tipos de follamigos, pero son tipos de follamigos que están basados siempre en algo muy básico, que es el animal sexual. Entonces, sí que, por un lado, como trabajadoras sexuales, sean cis, trans o trabajadores masculinos sexuales, en su mayoría, cuando Ujú. son independientes, yo hablo siempre del imaginario independiente, para mí mi ejercicio se está coaccionado o controlado por otra persona, no lo veo muy claro. Como tu funcionamiento social, y aquí sí que es verdad, es cubrir, de cierta manera, un imaginario sexoafectivo con una clientela, en su mayoría hombres, no lo voy a negar, porque estamos en una sociedad patriarcal machista y quien más tiene facilidad económica es el hombre, y Ujú. está ligado a la sexualidad en el cual tú cubres este tipo de necesidades por no aumentar cuestiones más radicales, como es gente con grados de diversidad funcional o cognitiva, que los dejan Ujú. sujetos totalmente fuera del deseo sexual de la mayoría social, por no Exacto. decir también... Ujú, A eso me refería, ¿no? O sea, sí, ¿cómo, pero cómo podemos definir, ¿no? O sea, qué tipo de cliente es el que, digamos, entre comillas, se beneficia de esa labor social que se defiende desde desde los sindicatos de trabajadoras sexuales, ¿no? Y que no se acaba, quiero entender, que no se acaba de entender desde pues, el público general, ¿no? De que, ¿cómo que es un trabajo social, ¿no? ¿Qué es esto? Pues reflejar un poco ese tipo de cliente, ¿no? yo creo que decir un trabajo social depende del marco en el cual la clientela, que hemos llegado al punto de diversidad y nos hemos parado con otras corporalidades, como podrían ser gente con una masa corporal bestia o gente Ujú. de una determinada racialización o determinada gente que está fuera del estereotipo del imaginario del deseo sexual. Entonces, decir que somos una labor social depende de qué sujeto político interactúe. Tal vez estamos hablando con gente con Exacto. diversidad funcional al lado, hablar de que hacemos una labor social, pues para mucha gente sería una confrontación. Si ponemos a un chulo de que lo flipas y dices, pero si este que me dices, si te paga, no se va a entender que es una... O si de pronto hablamos de un señor mayor o una señora mayor o un gordo o todo ese imaginario que de pronto la sociedad imagina así, claro, no me extraña que pagues, ¿no? O Que sea, digamos también que es está muy alejado de ese objeto de deseo sexual, ¿no? claro. Lo que tendríamos que analizar como sociedad es por qué nos hemos construido a Barbies y Kens como objeto de deseo Así sexual, es. ¿no? Con lo guay que son los Bien, gorditos técnica. también. Porque además te digo, o sea, estamos hablando de, o sea, queremos reflejar esta labor social, ¿no?
pero si solamente fuese un negocio con sentido lúdico, pues también sería igual de digno, entiendo, ¿no? Claro, es que de hecho en mis gestos faciales, que es algo que me dicen varias compañeras, me dicen, Verónica, es que con toda la cara pues te nota un huevo todo. Labor social, labor social. No siempre mi trabajo es una labor social, Claro. ¿vale? Yo no voy a decir que mi trabajo es una labor social o que ser putas mega guay, no. No, no siempre es una labor social. Lo que sí puedo notar, y en eso coincido, por eso estoy esperando que Nuria Well libere este documental maravilloso, que creo que lo linkearemos y que ya la gente lo vea. Sí, por favor. Sí, además respeta mucho a las compañeras, no sale la cara, sale el cuerpo, están ellas hablando, te responden Sí, todas esas imaginarias, son violentos, no son violentos, van de machas, no sé qué, te lo contesta todo y realmente empieza a poner en un lugar sujeto político a ese imaginario desde el abolicionismo del putero, ¿no? Ese putero realmente son los clientes de los clubs, cariño, y poco más. Entonces no es sí. así, que no son la mayoría para nada el cliente de club. Entonces, eh, sí te digo, Tina, que en este aspecto tenemos una labor social por algún lado, que es evidentemente, a medida que se está volviendo esta sociedad cada vez más individualista, no podemos evitar que que necesitamos la afectividad. Entonces también Así es. no voy a negar que, como comentan esas compañeras en este documental, eh, todas las realidades que nos pasan y que al final estás 10 minutos follando, te pagan una hora, te quedaste 15 minutos más de buen rollismo, pero al final no has hecho más que ser un soporte psicológico para Ujú. una persona que necesita vomitar lo que no puede vomitar en su entorno y después de todo, como tú no estás ni en mi trabajo, ni en mi vida, ni cuando salga al barrio te voy a ver, ni estás entre mi familia, no estás en ningún lado, tengo la intimidad que voy a tener con una psicóloga. Aquí volvemos a esta fantasía de la psicóloga, la puta, la psicóloga. Igual que le pasa a mucho masajista, igual que le pasa a mucha gente en otros sectores sociales que interactúan muy directamente con la persona y que tienen que Ujú. también trabajar la parte psicoafectiva de esa persona que empieza a vomitarte un montón de cosas que tú, pues bueno, o eres humana o de pronto estás pendiente del reloj. Sí, Que es también así, hace. es así. Pero, Y oye, por mira, otro lado, si te cierro y te digo, por otro lado, Tina, sí, tienes toda la razón, o sea, también somos una necesidad creada, pero somos una necesidad creada de un efecto patriarcal, o sea, por otro lado, es exacto, muy hipócrita la sociedad como por está supuesto. construida, que al final tenemos una mayoría de clientela de una mentalidad mayoritariamente pues de derecha, casado, formalico, todo el imaginario, que luego tiene esta dicotomía y esta locura, por el otro lado me vuelvo loca y es aquí donde Ujú. me vuelvo una guarrilla o lo que sea, me da igual, hago, fin, en este mundo aparte, ¿no? Claro, Entonces, entonces a veces a falta de poder hacer, si es que se quisiera hacer una revisión del trato social en general, en la sociedad en general, a falta de esto, pues la realidad hoy en día es que hay personas que necesitan recurrir a estos servicios. Eso está clarísimo. Y como y necesitan, tal vez, Tina, yo creo que también hay que dar la vuelta. También hay muchas personas que necesitamos el poder producir una economía que no sea bajo la subyugación. O sea, yo para mí es muy diferente el que es una compañera que trabaja por temporadas porque le va bien mientras está haciendo otras cosas, a una compañera que lo hace más habitualmente, a una compañera que es su sistema de trabajo. Creo que lo que compartimos en general la mayoría de las trabajadoras sexuales es una disconformidad bestial a cómo está construida la estructura social y cómo se retribuye. Que estar hablando aquí de si es digno o no es digno mi ejercicio, cuando tenemos camareras de piso que sabemos que están cobrando 1,50 y 2 euros, es por favor, señor. exacto, vamos a eso, precisamente ese es el siguiente punto que quería tocar, ¿no? Ujú. El negocio sexual es una fuerza productiva en esta sociedad, eso es algo innegable, ¿no? Sí, sí. Totalmente innegable, ya no solamente innegable, Tina, sino el hecho de que vemos que un montón de movimientos sociales están coaccionados con el derecho a la libre sexualidad, Ujú. o el derecho a la libre autodeterminación o el derecho a la libre identidad. El sujeto no es inanherente de la sexualidad. Ujú.
voilà, lo que habría que ver es tal vez qué marcos y qué reflexiones. Sí que no estamos todas en el mismo barco, ni vemos toda la misma solución. No, Simplemente. No. no. Además, para un poco ilustrar eso, no sé si tú tienes datos concretos, pero me gustaría reflejarlo aquí para quien no esté familiarizado con este término de que el trabajo sexual es una fuerza productiva en este país. ¿Qué datos se manejan? Porque yo creo que más o menos en el año 2011 creo que fue que empezó a contabilizarse dentro del Producto Interior Bruto en España, ¿no? Con unas cifras, no sé si tú las tienes, yo no me arriesgaría a decirlo, pero A ver, está este rollo de 18 millones, creo que era, de euros, no sé. La cuestión que sí se tiene que comprender primero es que cuando cualquier persona, que la mayoría de esta sociedad son gente que trabajan para otra persona, y cuando le hablamos de trabajo sexual, automáticamente se pone en el imaginario de que es un sujeto explotado en beneficio a otra persona. Y es muy difícil hacer entender a la gente que aunque tú seas tu propia panadera y tengas tu propia tienda, también eres una trabajadora. Entonces, no, sí que la trabajadora sexual nace como sujeto para poder diferenciar estas cuestiones. Por otro lado, cuando hablamos de que el Producto Interior Bruto, o sea, cuando hablamos de entrar en la Comunidad Económica Europea, antes de volverse Comunidad Europea, que era económica, y sí, sí, económica, sí. la, la base, La unión fue por la economía, no fue social, de precisamente. buen rollismo, no. El social vino después para que todas entráramos al saco. Vaya, ¿cómo lo Pero sabes? bueno, volviendo al punto este, la finalidad de la Comunidad Económica Europea es que las grandes empresas y las medianas y las pequeñas blanqueen y legalicen y pues, dejen bien claro de dónde viene la economía, porque para eso tenemos Andorra, para eso tenemos Suiza y no sé si hay alguna más pequeña zona libre blanca donde meterle el dinero en negro, las que pueden, por así decirlo, y que las otras. Cuando hablamos de esta realidad, esto significa, aunque España no haya reconocido las trabajadoras sexuales como tal, se ha reconocido lo que antes hemos dicho. El crear el espacio del flirteo, lo cual es un local de alterne, lo cual está reconocido, lo cual tiene que pagarlo, el que las publicidades de Internet estén soltando, el que la prensa tenga anuncios de trabajo sexual. Entonces, aunque no esté reconocido el trabajo como sí mismo, sí está reconocido modos de explotación del mismo. Es ahí donde la Comunidad Económica Ahí es Europea donde entró. queríamos. Claro, y no en Exacto. esa fantasía de el chulo le cobra 25, se queda con 25, de esos 25 del chulo calculamos que no sé qué y por qué no está pagando. No, es en Exacto. este ejercicio declarado con tan alto volumen, véase usted, Ujú. que Europa está diciendo, hello, esta lo tenéis que declarar, hermanas, me da igual que no, si no, este sujeto no debe estar en medio, ¿qué está pasando? Me da, si no nos vamos a meter en vuestras legislaciones internas, pero si estáis reconociendo, ¿por qué? Porque yo tengo burdeles en Alemania, por ejemplo, por así decirlo, que tenéis un burdel que se llama Pachá, que creo que son 250 personas las que tienen dentro de esta fantasía de que el de la Junquera, el más grande. No, hijas mías. Siempre fuimos las primeras en las leyes más modernas, lo que lo tenemos más grande, todo es más fantástico. Sale al extranjero y te das cuenta que es mentira. Pues eso, igual. Suele pasar, en Entonces, cuanto viajas y sales un poquito de al te das extranjero, dices, cuenta, ah, vale, el nodo sigue hoy en día, oiga. Sí, vaya, nodo. no sabes, como no sabes. Oye, pero y ahora vamos a tocar algo que es un poquito más, cada vez vamos a tocar cosas más delicadas, ¿no? Y hablemos también de Eh, las compañeras. Claro. ¿Cómo vamos a ir un poco entrando en materia? ¿Qué lugar ocupa el feminismo y sobre todo el transfeminismo dentro del negocio sexual? Uy, me acabas de meter dos conceptuaciones. El feminismo dentro del negocio, has dicho. ¿Has Sí, dicho el negocio? Menos. el negocio Ninguna. sexual o el trabajo sexual, Del vaya. trabajo sí, del trabajo sí. Esto quiere decir que te lo contextúo un poquito, ¿eh? Vale. Cuando, digamos, sobre todo el feminismo y también algunos ámbitos del transfeminismo No, catalogan el trabajo sexual. vamos Sí, a hacer un time. El transfeminismo como tal jamás duda que la trabajadora sexual es un sujeto político dentro del mismo. Él
el feminismo, dentro de sus feminismos, como también hay los transfeminismos, pero sí que los transfeminismos no dudan este sujeto. Dentro de los feminismos hay quienes apoyan a este colectivo y quienes consideran que no o quienes se mantienen en un limbo. Y yo lo que te quería preguntar era si dentro del feminismo y del transfeminismo, si se ve a la trabajadora sexual como un objeto que está sometido al heteropatriarcal, al machismo heteropatriarcal. Yo creo que esta pregunta, y aquí ya sí podemos ver como otras más, la cuestión es que el feminismo no es hegemónico como el transfeminismo no es hegemónico, y esto lo podemos ver que realmente llevamos más de 12, 13, 14 años conceptuando el transfeminismo en España, y hoy en día nos encontramos a compañeros y compañeras y compañeras y compañeros normales, perdón, por lo de normales, que no estaban dentro de esa diversidad sexoafectiva que no solamente era la reivindicación del transfeminismo, eh, que han sido expulsados del feminismo, del transfeminismo, ¿no? Como también el problema de que el transfeminismo en sus bases era un movimiento social donde había mucha compañera trans, y que ha pasado ahora que casi no están, o que compañeros o compañeras eh, que han tenido relaciones heterosexuales cuando han tenido hijos, hoy en día no los quieren dentro del transfeminismo, y es como, hola, eran compañeras también de nuestra lucha. ¿Qué pasó? También querían cuestionarlo. Tuvieron hijos desde la forma de reproducción que todo el mundo, que todo el mundo concibe, X, punto, y la tuvieron, porque ya luego están los sujetos gestantes y todas estas realidades respetando al sujeto, pero, y que ahora no están. Entonces, ¿qué pasa? Creo que el feminismo que tiene conflicto con la trabajadora sexual o con la prostituta, ya sea cis, trans, porque no tiene mucho conflicto con que el hombre se prostituya, eso se puede que les dejan igual, que ataca y reataca y muerde a sus propias mujeres, es un feminismo bastante burgués. Es un feminismo que analiza la problemática desde el... Ay, Dios mío, hay que salvar a esta gente, ¿no? Entonces, Entraríamos, por ejemplo, en definir ese feminismo que tú acabas de decir, burgués, como heredero natural del sufragismo, por ejemplo. ¿Cuál sufragismo? El que hubo en Inglaterra, que Sufragismo utilizaba... Espérate, no, centro europeo, blanco, sobre todo. ya, claro, esta es la cuestión. ¿Cuál sufragismo? Porque si de pronto hablamos del sufragismo europeo, sí que es verdad que se conecta con trabajadoras, con derechos social, laboral de trabajadoras en fábricas, pero si hablamos de ese sufragismo llevado a España en el contexto después de una dictadura o pre a la dictadura, realmente no estábamos hablando de que las señoras blancas de las casas que tenían a las chachas que le venían del pueblo de Extremadura estaban luchando por los derechos de la señora del pueblo de Extremadura, a que tuviera sus días libres y a que tuviera un poco de... No, estamos luchando por el derecho que tenían las mujeres a poder controlar su economía y libertad de movilidad, ciertas mujeres de una clase estructural guay. Que no nos preocupaban las de los pueblos de Vallecas o otros lados, que eran los que nos servían en las casas, ¿no? Luego ya sí que había jerarquías entre hombres y mujeres y toda esta cuestión. Entonces había que mirar un poco. Yo creo Claro. que esta respuesta nos podríamos teletransportar y busquemos aquí las personas que les apetezca más. La última ponencia que hizo en Casa Encendida, eh, Angela Davis. Angela Davis en su última ponencia en la Casa Encendida explicó primero que ella no es abolicionista de las trabajadoras sexuales, habla también de las realidades y de otros feminismos que están empezando a atacar a otros feminismos a medida que empiezan a entrar en cuotas de poder, y esto ya ha pasado con otros movimientos sociales, y entonces tal vez es cuando la analizas, cuando empiezas tal vez a poder mirar qué cuestiones hay. No todos los feminismos están en la misma brecha ni en el mismo ángulo.
Hay feminismos que necesitan estructuras jerárquicas de poder, hay feminismos verticales, hay feminismos que son horizontales, hay feminismos asambleicos. Es gracioso ver que ese feminismo que tiene conflicto con las trabajadoras sexuales también mayoritariamente tiene conflicto con las personas trans dentro del feminismo, tiene conflictos con que otros sujetos políticos dentro del feminismo, como son las compañeras racializadas o las migras y sus reivindicaciones. También es como, perdón, esto en el feminismo, ¿qué pasa? Que ahora no sé cuánto, ¿no? O sea, habría que ver, pero también al mismo tiempo, volviendo a este feminismo de los 70, volviendo a esta mujer fantástica y todos los demás, también siempre hemos tenido mujeres de diferentes estratos sociales que han comprendido que la lucha es siempre hermanada y que el sujeto político está mucho más allá. Claro. Es que, bueno, te lo digo porque aquí en Frecuencia Vaginaria han pasado una chica que se llama Mary Lord, que es politóloga y hizo una exposición de todo esto, ¿no? Del feminismo eurocentrista, etcétera. También estuvo con nosotras en una entrevista que luego levantó mucha polémica, Nora Baños, que es una activista musulmana y es feminista, ¿no? Y también trajo mucha polémica. Pero para ilustrar un poquito esto lo que estamos diciendo, sí, para ilustrar esto un poquito lo que estamos diciendo, tengo preparado un vídeo que vamos a ver si me sale y las amigas y amigos que nos están viendo por Facebook, vamos a ver si lo pueden escuchar también bien y vamos a ver un vídeo y espero que tú lo puedas escuchar también, ¿eh? Vamos a escuchar a estas dos personas. Nosaltres, abolicionistes, volem que el nostre país es sumi al grup cada cop més nombrós d'estats democràtics que aposten per una societat lliure de trata i de prostitució. Aquesta, digues tu que és la plataforma? El nom de la plataforma? No, no? Sí. Bueno, això és firmat per la Plataforma Catalana pel Dret a no ser prostituïdes, creada... Bueno, hablando de... ¿Lo has podido escuchar, no? Sí. Vale, pues hablando un poco de esto, ¿no? De cómo ha salido el término abolicionismo, ¿no? ¿Qué opinas de este movimiento? Primero yo lo siento porque yo respeto, puedo tener posturas encontradas con las abolicionistas, con las que no voy a tener jamás una postura de diálogos con las prohibicionistas. Entonces, habría que primero buscar qué son para ellas la prostitución, porque cuando hablamos de prostitución se ha creado un imaginario a través ya de las películas de cuando yo me escapé de casa en el 89, de los westerns, donde había el Manolo con el piano, el no sé qué, y los chulos y los vaqueros pegaban a las putas y no sé cuánto, todo este imaginario que justifica los locales de alterne que no existían, que es el último sujeto político que entra en la prostitución, señoras y señores. Realmente, cuando hablamos de prostitución previa en la Segunda República, hablamos de que la prostitución de calle estaba penada y lo que había eran casas de citas, punto, res més, o de calle o de citas. Entonces, este último imaginario que ya la prensa social y demás trata de imaginar, que sí que puedo llegar a entender que para ciertos movimientos de mujeres considerar que permitir que una trabajadora sexual esté gerenciada por otra persona, explotada por otra persona, no se puede permitir. Ahí yo te cojo de la mano, hermana, y pienso que lo que deberíamos es que a la hora de reflexionar no solamente quedarnos con las reflexiones de otros sindicatos, como es el caso de otras que tienen una perspectiva por la legalización de la cuenta ajena, sino que también se unen a las entidades o agrupaciones que también estamos reflexionando desde una perspectiva donde este sujeto político no existe. ¿Cómo nos lo apañamos para que este no exista? Entonces, puedo entender dentro del abolicionismo, ya te digo, como tal, que haya una problemática a la gerencia. Es que este es el abolicionismo base que se montó en los 70 en este país. En un momento de libertades sociales, en un momento en el cual, libertades de represión después de la dictadura, pero que en el cual había un montón de contextos sociales que intentaban pujar y volver a ser sujeto social, tenemos a mujeres abolicionistas que respetaban a las trabajadoras
respetaban a la mujer como tal y el derecho de autodeterminación de la mujer a su propio cuerpo, de que la mujer puede decidir ya no solamente abortar, sino con quién follar y cómo vestirse y cómo vivir. La mujer es libre a ello. Dentro de todo este sujeto político lo puedo entender. La actualidad que estamos teniendo vigente, y esta asociación nace en el 2011, vigente es que se está mezclando un concepto prohibicionista con un concepto abolicionista. Y se está creando un neoabolicionismo nuevo, fantástico, donde se melenguea todo y es como, bueno, venga, vale, no vamos a atacar a las putas, pero le vamos a dejar sin comer. Entonces te quedas en una esquina y tú poco a poco te vas muriendo como un ser y ahí te quedarás. Pero no, nosotros nunca hemos atacado a las trabajadoras. Que realmente, Verónica, el trabajo autónomo podría ser y es una herramienta para la autodeterminación de las mujeres que se dedican al trabajo sexual. Yo, dentro pues como ya hemos dicho, en el 36 ya estuvo este tipo y ya había estas guerras internas dentro de Mujeres Libres y todo también, o dentro de otros movimientos que ahora se consideran precursores del feminismo, que a ellas mismas ya les costaba mucho que las llamara feministas, porque es como, no, Cari, esas son las burguesas de arriba, o sea, yo estoy con el pueblo, entonces yo no soy feminista. Pero sí que dentro de esta cuestión que me has planteado, claro, va a haber trabajadoras sexuales por características físicas o por cabeza que van a poder tener capacidad de funcionar de una manera independiente y por ende manifestarse en este supuesto imaginario perfecto en el que desde mi marco que imagino, desde la gente que buscamos un ejercicio sin injerencia de terceros, donde vas a poder funcionar como trabajadora autónoma y cubrir los gastos de un trabajador autónomo. ¿Cómo se cubren los gastos de un trabajador autónomo? Un trabajador autónomo necesita una reglamentación de lo que son sus gastos, incluido para desgravación fiscal, y sus deberes también, y los beneficios de esa producción de gastos y deberes como autónomo a nivel social. Hoy en día, perderte en el limbo que se te ofrece la sociedad, que es servicios otros, en la categoría espectáculos y toreros, pues cariño, lo único que te da derecho es a cotizar. O sea, luego, ¿factura de qué me estás trayendo? ¿De la casa que no está reconocida? O sea, tenemos que mirar dónde también habría que mirar este tipo de ejercicios, ¿no? Yo estoy muy en contra en reflexionar al 50% de que se legalice la explotación en una casa, porque para mí esta vía siempre va a haber una coacción, porque ya lo he visto en otros en otros lugares sociales. Tenemos, como ya hemos puesto el ejemplo, las trabajadoras Kellys a 1,50 la habitación en subcontrata, o lo podemos ver en la explotación del campo, lo podemos ver, quien ha sido camareta lo ha visto también, o sea, un montón de sectores que somos servicio, que vemos cómo esa explotación existe. Entonces, una vez que se hubiera conseguido reglamentar los gastos, derechos, deberes, las desgravaciones fiscales y todo lo demás, se podría entender que cierto colectivo pudiera mantenerse como autónoma. ¿Qué podríamos dar de respuesta para ese colectivo que no tiene esa capacidad económica? Crear este tipo de cooperativas horizontales donde estas compañeras pudieran compartir los gastos, crear un tipo de cotización específica fiscal para este tipo de sector laboral. Por eso volvemos una vez al epígrafe de hace ya 2006. Epígrafe fiscal, epígrafe no, categoría fiscal, sorry, el error es el epígrafe, crear la categoría fiscal donde al mismo tiempo pudiéramos llevar un proyecto, y creo que en la semana pasada Sabrina hablaba de Nueva Zelanda. Yo expongo a la gente que quiera bucear, que busque mujeres creando, que busque Omespro y que busque Bolivia y que busque cuál es la respuesta que hicieron las compañeras en Bolivia, por ejemplo, que también se podía reflexionar, donde la gente con bajo recurso se la reconoce como trabajadora sexual, se las lleva coordinadas. Esto quiere decir que somos 4 las que nos hemos alquilado un piso a 800 euros, entre 4 nos va a 200 cada una, plus gastos luz, agua, plus las publicidades que nos gastamos. Todo esto legalmente aclarado, que somos nosotras 4 las que hemos alquilado este piso y la que estamos trabajando dentro de ese piso. No puede venir luego Lolita y trabaja por mí
y la exploto y no sé qué, no sé cuánto, Exacto. o generar cooperativas verticales que pueden explotar a otras trabajadoras, Ese ¿no? O sería sea, el término, ese sería un término medio, Verónica, para poder alcanzar la plenitud de derechos de las mujeres que se dedican al trabajo sexual. y que, Te voy a poner otro vídeo de una vale. compañera tuya que Ujú. se llama Georgina, que tú la conoces muy bien, y vamos a ver por qué para el público que nos está viendo en Facebook, que la verdad es que lo estamos petando hoy, Verónica, porque lo estás petando, yo no sé qué tienes, bueno, sí que lo sé. Bueno, vamos a escuchar porque hace una reflexión de unos 2 o 3 minutos muy buena. Casi 13 años que me dedico a ejercer el trabajo sexual en la vida pública. La razón principal fue, y es la razón que a todas las personas pertenecientes a la clase obrera nos lleva a trabajar muchas veces de lo que sea, por una necesidad económica de sobrevivir en el sistema capitalista, de intentar mejorar la calidad de vida. Entonces yo no elegí, verdaderamente creo que hay muchos trabajadores y trabajadoras que no eligen qué trabajo realizar y que son muy pocas las personas en esta sociedad que tienen ese privilegio de trabajar de lo que les gusta, pero sí decidí dentro de las opciones que tengo por venir de los sectores populares. Las opciones que tengo a mi alcance son trabajos precarios, son trabajos muy mal pagos, sobre todo son trabajos de autocuidado que vuelven a ubicar a la mujer o a las personas que nacimos en un cuerpo femenino en esta sociedad machista y patriarcal en el rol y el mandato que esperan de nosotras, ¿no? Podría haber sido empleada de casas particulares, empleada de limpieza, cuidar niños, que de hecho lo hice durante mucho tiempo, cuidar ancianos, personas enfermas, o ser prostituta, y yo decidí realizar este trabajo porque era el que mejor me redituaba económicamente y el que dentro de las opciones que tuve y que tengo, el que más me llamaba la atención. Y otra cosa es qué nos pasa, o mejor dicho, qué le pasa a algunas feministas que cuando aparece en la escena política una trabajadora sexual hablando en primera persona, defendiendo su trabajo y corriéndose de discurso victimizante, ¿qué les pasa de que eso las interpela y les genera como una tensión? Porque creo que la voz en primera persona derriba un montón de prejuicios, un montón de estereotipos, imaginario social instalado cultural y socialmente sobre nuestras propias vidas, y que tiene que ver meramente con una cuestión moral y sexual, ¿no? De creerse que desde un lugar superior hay mujeres a las que hay que ir a salvarlas, ¿no? De creer de que hay mujeres que porque yo no sería trabajadora sexual, no quiero que el resto tampoco lo sea. Entonces se antepone mucho esa opinión personal por sobre todo el resto. Así que, bueno, justamente eso es lo que sucede, ¿no? Que cuando nosotras defendemos el trabajo sexual. Bueno, has visto lo que dice Verónica, lo que dice Georgina, y justo en este documental que es tan bueno, que lo recomiendo, justo en ese momento cuando estaba hablando, pasa una chica con un carrito de bebé y la increpa, ¿no? Desde una postura feminista, además, ¿no? ¿Qué te suscita todo esto, ¿no? O sea, esa beligerancia. Yo creo que es una postura feminista, no me atrevería a decir. Yo creo que es una postura construida, social. O sea, también es muy perverso cómo se está construyendo esa postura, porque a mí también está generando un imaginario de cómo es el cliente, lo cual también es una fantasía para muchas perversiones de clientes de cómo tienen que interactuar con nosotras. Eso también es ese doble hilo, ¿no? De látigo moral que se hay. Yo creo que esto es lo que interpela mucho y está muy bueno lo que dice Georgina. Yo lo secundo completamente. La conocí en el 2014, Georgina, en Argentina. Sí. Esto lo que interpela es la realidad. Como ya he dicho antes, el conflicto lo tiene un sector social. A partir de la clase media para arriba es que hay cierto sector con conflicto a que nosotros somos reconocidas como trabajadoras. Cuando esto me lo interpretúa, estoy hablando con una limpiadora de escaleras o con trabajadores de la clase obrera, no hay tanto conflicto de que te seas puta, no seas puta, porque entendemos
que al ser clase obrera y tener mucha dificultad de poder salir de ese suelo pegajoso social, entendemos que tenemos derecho a buscar el máximo económico que podamos por el tiempo que invertimos de ejercicio, porque esa es la realidad económica. Cualquier persona que es trabajadora en este país está produciendo para otra persona o para una entidad o para una sinergia empresarial. Esto lo que está realmente, y esto ya te lo decía Mújica también en este aspecto, es que tú estás intercambiando, Mújica cualquiera con dos dedos de frente, estás intercambiando un tiempo de vida personal que podrías utilizarlo para lo que sea. Efectivamente. Por una economía. Entonces lo que estás analizando es, dentro de eso, qué tipo de ejercicios puedo hacer que me rindan un máximo económico. Yo creo que ese es el enclave real base del por qué mucha gente opta, autodecide, que cuando decimos autodecidido no significa que ya esté planteado o no, o es que me veo abocada. Bueno, he mirado las opciones sociales en las que tengo y ya me decido en cuál me voy. Sí que en este imaginario, Tina, espero que más adelante igual lo podamos tocar, la diferenciación que podemos tener en esta realidad cuando es una persona trans o cuando no, a la hora de inserción laboral. Es cierto que De hecho, lo quería hablar, lo que pasa es que se nos está acabando el tiempo porque llevamos ya, yo creo que igual nos emplazaríamos para otro día para hablar de todo esto, ¿no? Porque es que me gustaría hablar también de la ley estatal trans, que está por aprobarse, etcétera, pero no sé si acabamos de tener tiempo para todo esto. ¿Qué te parece si... Mira, invitamos a todas las escuchadoras a que además de compartir el vídeo de YouTube que Tina va a poder hacer, hagamos una segunda vuelta donde además de hablar, no tanto centrándonos en trabajo sexual, sino también en identidades y personas trans, la realidad que significa para mi colectivo, la falta de acceso laboral. Me están diciendo por aquí que sí, que otro día más, otro día que te quieren aquí otro día. Hay muchísimos comentarios. Nos ha saludado también Yolanda Terol, no sé si te acuerdas. Perdón. Yolanda Terol, que te manda un saludo, que hiciste un libro juntas incluso, ¿vale? Además, no solamente estuvo en esto, sino también Yolanda estuvo en el primer intento de creación sindical en comisiones obreras en el año 2006 también. Estuvo junto con Justina Avellán, yo también actuaba por allí, Paula Esquerra también anduvo por allí. Sí. Paula Esquerra, sí, ya la conozco también. Hay muchísimas preguntas. Yo no voy a entrar a decirte las preguntas porque hay muchísimos comentarios, muchísimas preguntas. La audiencia no baja, con lo cual vamos a seguir, pero yo quería acabar y acabamos con un vídeo que quiero enseñarte y quizás otro día, bueno, de decir que además me has confirmado antes, off the record, que vas a estar el viernes en Instagram, en el Instagram de Generación O2, ¿vale? Ya lo publicaremos también, ya lo publicitaremos, ¿vale? Hablando de un tema pues muy de actualidad, que ha vuelto a la actualidad, que es la serie La Veneno y el personaje que representó pues La Veneno, ¿no? En sociedad. Y también hablaremos un poquito también de ese contexto de la ley trans dentro del contexto que nos ocupa, ¿no? De las trabajadoras sexuales y sobre todo de las trabajadoras sexuales trans, ¿no? Pero me gustaría, para acabar, bueno, enseñarte un vídeo de una película documental que recomiendo encarecidamente a todos los que nos estén escuchando y los que nos vayan a escuchar que la vean, porque está en YouTube, es libre, se puede ver, está en abierto y se llama Fake Organs, falso orgasmo, ¿no? Vamos a ver se me ha ocurrido coger un trocito, ¿no? De una chica, bueno, no voy a explicar porque no voy a hacer spoiler, ¿no? Pero de cómo y por qué simula los orgasmos, ¿no? Vamos a escucharla. Sex life és a fracàs. No, em fa molta vergonya dir-ho. Però la veritat és que és així perquè, bueno, jo només arribo a l'orgasme si em fan un cunilingus i si me'l fan ben fet.
Llavors és un problema perquè tots els tios estan obsessionats i quan em vaig al llit amb algú és com ja, llavors tu imagina't la situació tu saps, d'estar-te allà, el tio que vaig aixecant el cap, ja, i acabo fingint perquè és el millor quan no funciona, millor que s'acabi. És el problema. Okay, that's your love life is a fracas. It's a problem. That's it. Okay, so you're gonna give us your best fake orgasm. Okay, yeah. Bueno, aquí lo cortamos porque ahora la chica delante del público simula un orgasmo, ¿no? Entonces te quería preguntar si podríamos asegurar, para quien no lo sepa todavía, Verónica, si el falso orgasmo o el orgasmo fingido de las mujeres es o no patrimonio únicamente de las trabajadoras sexuales. Como podemos ver en la película, ¿no? Yo creo que para desvelar, ¿verdad? Para desvelar ese misterio a voces, yo creo que recomendaríamos la película, ¿no? Lo interesante de esta película es que también demuestra que hay hombres que también fingen el orgasmo con tal de quedar guay, venga, va, se acabó, venga, chao. Que ahí, pues, en esta película podéis ver a Verónica, salen unas cuantas escenas muy interesantes, no quiero decir en qué escenas, ni cómo, ni por qué, pero os recomiendo que la veáis, y le deis al me gusta en el vídeo de YouTube. Bueno, Verónica, pues yo lo dejaría aquí. Nos emplazamos al viernes en Generación O2. Emplacémonos al viernes en Generación O2 y hagamos una segunda parte 2 para terminar todo esto que ha quedado innecesario, en el cual podamos hablar ya no solamente de la problemática de las compañeras trans, sino de todo lo que significa nuestro colectivo, toda la problemática que tiene en cuestión a migración, fronteras y colonización y decolonización, que aquí también, como blancas europeas, si queremos hacer unos feminismos de verdad en los cuales incluyamos todo esto, necesitamos también hacer mucha reflexión de lo que significa decolonizar desde nuestra parte como, bueno, a mí me jode mogollón, pero bueno, de los países que hemos sido colonizadores, los abuelos, yo desde luego no he sido las colonizadoras, pero... Sí, no, se entiende perfectamente. Sí, pues, sí. Oye, pues vamos a... Me están diciendo, Carmen, dice, Tina, porfa, repite el título de la película, se llama Fake Orgasm, o sea, como la fake news, ¿no? Fake news, que hay muchas hoy en día. Pues de Fake Orgasmo. Con tilde en la S final, y este documental es el mejor película documental Málaga 2010, es un documental ficcionado, una realidad ficcionada. Ajá. Como documental, lo que podemos decir para entender es que ataca mucho la conceptuación del binomio construido macho-hembra, bueno-malo, blanco, negro, papá. No hagamos spoiler, es que no hagamos spoiler, pero no voy a hacer spoiler, lo que sí voy a poner en contexto para que se comprenda realmente. Vale. Este documental es un documental hecho en especial para una mentalidad latina mediterránea. Perfecto. Muy bien. Pues Verónica, llevamos casi una hora, pero ha sido un placer. Vamos, espectacular. Tenía muchísimas ganas de tenerte a hacerte una entrevista. Tú lo sabes que llevamos tiempo y el confinamiento nos ha traído a poder hacerlo. Sí, bueno, y el confinamiento nos ha paralizado el hacerlo, porque estábamos ahí rumiando hace tiempo en hacerlo en la radio y toda esta cuestión. Pero bueno, mira, con imagen. Pues vuelvo a decir miles de gracias por esta entrevista, por tu tiempo y por tu amabilidad. Vale, muchas gracias, Tina, por ofrecerlo. Muchas gracias a todas las personas que habéis estado, lo que habéis comentado. Seguiremos con una segunda parte porque hay que sacarle mucho a esto, no solamente la problemática de las compañeras trabajadoras sexuales y compañeros y compañeres, sino también de nuestras identidades como personas trans dentro de este mundo, trabajo sexual, trata, deseos, lo que significa para una persona latinoamericana el venir a España, el poder tener un documento, a qué tipo de redes sociales, de trata se pueden meter, qué les pueden, o sea, hay mucho que hablar. Así es. Pues nada, Verónica, que acabes de pasar bien este confinamiento y miles de gracias. Un beso enorme. Dale, un besito, Tina, muchas gracias. Chao, cariño. Gracias, El Vaginarium.
Gracias a ti. Yeah.